Hola a todos, bueno pues muy bien, hoy empezamos la segunda sesión, ¿vale? Hoy vamos a centrarnos ya en la historia de Grecia, vamos a ver la llamada Grecia arcaica, ¿vale? La historia de Grecia, sin tener en cuenta las civilizaciones prehelénicas que estudiamos en la clase anterior, se divide en tres periodos. Periodo arcaico, que es el primero y el más extenso, dura aproximadamente unos 300 años. Después tenemos el periodo clásico, el segundo, el más breve, aproximadamente duró unos 160 años. Y después tenemos, ¿no?, el periodo helenístico, que duró casi 300 años y fue el último. Y con este periodo concluye la historia de Grecia. Pues bien, nosotros en la clase de hoy vamos a hablar del periodo arcaico y también de las poligriegas. Antes de nada, ¿qué fueron las poligriegas? Pues mirad, las poligriegas eran las llamadas ciudades-estado de la antigua Grecia. Eran independientes unas de otras, sin embargo, tenían en común aspectos culturales, artísticos y religiosos. De ahí que todas ellas formasen parte de la civilización griega. Pero debemos tener en cuenta una cosa muy importante, y es que estas polis eran independientes, es decir, que cada una de ellas tenía una organización política y unas leyes distintas, pero sí que tienen en común los aspectos que antes hemos hablado. Pues bien, hemos dicho nosotros, acabamos de comentar que los griegos nunca fueron un imperio unificado, como si lo fue Egipto o Mesopotamia. Esto se debe a que la península de los Balcanes, donde se desarrolló la civilización de los griegos, era una zona montañosa. Por ello, aprovechaban los valles, como dijimos en la clase anterior, aprovechaban esos valles para construir estas ciudades o polis. Como podéis ver, por toda la península de los Balcanes y parte de la costa de la península de Anatolia, así como por todas las islas del Egeo, se crearon muchísimas polis, que son todas estas que vemos aquí. Tal vez las más famosas sean las polis de Atenas y las de Esparta. Pues bien, estas polis no tenían en común aspectos culturales. Sin embargo, cada una de ellas, para defenderse, tenía su propio ejército y además puede ser, y de hecho se dio, la casuística de que hubo enfrentamientos entre las propias polis. Sin embargo, tenían en común cuestiones culturales, como hemos dicho antes. Por ejemplo, hablaban la misma lengua, que era el griego, y también rendían culto a los mismos dioses. Sin embargo, aunque rindiesen culto a los mismos dioses, cada ciudad tenía su dios principal. Por ejemplo, la diosa de la ciudad de Atenas era Atenea, que era la diosa de la sabiduría y de la guerra. Aquí podemos ver, ¿no?, cuáles fueron los principales dioses del panteón griego. Debido a que los griegos creían en dos o más dioses, eran politeístas. Bien, los griegos hemos dicho, ¿no?, que creían en muchos dioses y cada uno de esos dioses estaba dedicado a un ámbito. Por ejemplo, ya hemos hablado antes, ¿no?, de Atenea, que era la diosa de la sabiduría, y por ejemplo también hemos visto antes a Artemisa, que era la diosa de la casa. Os animo, ¿no?, a que cuando tengáis tiempo pulséis en estos iconos, ya que vais a ver un vídeo divertido sobre los dioses del mismo nombre. Pues bien, los dioses, según los griegos, ellos pensaban que sus dioses vivían en el monte Olimpo, que era el monte más alto de Grecia. De acuerdo a la mitología griega, el titán Crono se comía a su hijo porque una profecía decía que algún día uno de ellos le mataría. Sin embargo, su mujer, llamada Rea, consiguió salvar a uno de sus hijos, a Zeus, y este va a conseguir rescatar a su hermano y derrotar a los titanes con su ayuda. Zeus así se va a convertir en líder de los dioses de los griegos y de él van a descender todos los demás. Por tanto, Zeus, que es este dios de aquí, va a ser el dios principal de los griegos. Para ello era el dios del rayo. Pues bien, los griegos, además de creer en los dioses, también creían en los héroes. Tal vez el héroe más famoso sea Hércules, ¿vale? Que lo tenéis aquí y es conocido por la película de Disney. Pues bien, para ellos los héroes eran hijos de un dios o diosa y de un ser humano.
además de creer en dioses y de héroes, también rendían culto a los oráculos. Los oráculos no eran lugares sagrados donde los dioses se comunicaban con los mortales mediante profecías donde les indicaban el futuro. Uno de los oráculos más importantes era el oráculo de la ciudad de Delfos, que estaba dedicado al dios Apolo, ¿vale? Que es el que vemos aquí. Está el dios Apolo, una recreación, y aquí tenemos, ¿no?, una reconstrucción de cómo pudo ser el templo de Apolo en Delfos. Para ellos también era muy importante los santuarios. Los santuarios eran edificios sagrados donde se realizaban los Juegos Olímpicos o también los elementos deportivos. Los elementos deportivos, los Juegos Olímpicos se realizaban cada 4 años y se hacían para honrar al dios Zeus. Y se llaman olímpicos porque tenían lugar en la ciudad de Olimpia. ¿Vale? Aquí podéis ver en esta imagen lo que nos queda, ¿no?, a día de hoy del estadio de Olimpia. Bien, en la época arcaica, la mayor parte de los griegos, ¿no?, de la ciudad decidieron fundar colonias. Las colonias, ¿no?, solían ser fundadas en otros territorios fuera de la península balcánica, pero que mantenían relación con sus polis de origen, pero aún así eran ciudades independientes. Como podéis ver en este mapa, ¿no?, los griegos fundaron colonias alrededor de todo el Mediterráneo, incluso llegaron a la península ibérica, ¿vale? Las colonias griegas son las que podemos ver en tonos verdes. La colonia griega más importante en la península ibérica es la de Ampuria, que se encuentra en Cataluña, y sin embargo va a haber otros pueblos, aparte de los griegos, que también funden colonias. Entre ellos, ¿no?, destacan los fenicios, su origen está aquí en Oriente Próximo, y fundaron colonias en todo el norte de África y también en el sur de la península ibérica, destacando la ciudad de Cádiz, que no sé si lo sabéis, pero es la más antigua de Europa. Pues bien, estas colonias, ¿no?, no se sabe muy bien por qué se fundaron. La mayor parte de los historiadores, ¿no?, coinciden en dos teorías distintas. La primera de ellas, ¿no?, es que nos dicen que la población creció mucho en las polis griegas y no había comida suficiente. Por tanto, mandaban, ¿no?, a un grupo de ciudadanos en un barco a colonizar otro nuevo territorio para en busca, ¿no?, de una mejor vida. Y otra segunda hipótesis sería que las colonias permitían realizar relaciones comerciales con otros lugares, con lugares lejanos, para intercambiar productos como metales o comida. En definitiva, ¿no?, los griegos van a tener que competir con otros grandes comerciantes de la época, como eran los fenicios, que ya hemos dicho, ¿no?, que son los que colonizaron territorios que vemos en el mapa de color rosa. En definitiva, podemos ver el mapa de Europa y es cierto, ¿no?, que la parte norte del Mediterráneo fue dominio de los griegos, mientras que la parte sur estuvo bajo la influencia y dominio de las colonias fenicias. Los griegos, antes de fundar una colonia, tenían que hacer una especie de ritual. Evidentemente, ¿no?, debían consultar a los dioses cuál era el lugar idóneo para fundar una colonia. Es decir, que no elegían el sitio al azar. Por tanto, ¿no?, ellos consultaban el oráculo de Apolo, que estaba en la ciudad de Delfos, del que antes hemos hablado, y así sabían qué zona del Mediterráneo era la mejor o la más apropiada para fundar. Una vez, ¿no?, que habían recibido esa profecía, había que llevarle una ofrenda al dios Apolo. Después de esto, ¿no?, los sacerdotes interpretaban lo que decía la Pitia, que era una mujer que los griegos creían que podía oír a Apolo, una especie de sacerdotisa. Y finalmente los sacerdotes que conocían la información de todas las consultas daban una respuesta, ¿no?, de cuál era ese lugar. Bien, pues aquí tenemos, ¿no?, un documento que nos habla de la fundación de una ciudad, de la ciudad de Cirene, que como podéis ver está al sur de la península de los Balcanes, y va a ser
una de las primeras poligriegas. Os animo, ¿no?, a que le echéis un vistazo al texto y lo leáis, porque la verdad es que es bastante interesante y os recuerdo que es un texto de la época, con lo cual sería una fuente primaria. Bien, pues en cuanto a los deberes, os vais a ir a la presentación que se subió el primer día de clase, titulada Colonia, y vais a realizar las actividades de las 3 primeras diapositivas. Es decir, vosotros vais a tener que crear una colonia. Evidentemente no os voy a pedir que cojáis un barco y empezáis a surcar el Mediterráneo, pero sino que la fundéis de forma ficticia. Vosotros mismos vais a elegir el nombre de vuestra colonia, es la vuestra, entonces decidís el nombre. No tenéis por qué recrear, y de hecho no debéis recrear una que ya exista. Es decir, os inventáis el nombre de la colonia. Tenéis que elegir quién va a ser el dios o diosa principal de esa colonia. Para ello elegís alguno de esos dioses griegos. Y tenéis que buscar información sobre su mito fundacional. Después de eso, decidme el lugar de fundación de la colonia, ¿vale? En la diapositiva aparece un mapa de Europa, pues decidme dónde está vuestra colonia, al azar, el sitio que más os guste. Os recuerdo que, como podéis ver en este mapa de las colonias griegas, todas ellas se encontraban en la costa, así que por favor no me pongáis nada en zonas del interior, sino que ponerme colonias en zonas costeras. Pues bien, esta actividad no hay que entregarla ni hay que hacerla en el cuaderno virtual, sino que se hace en una presentación PowerPoint aparte y tenéis que entregármela cuando hayáis terminado todos los pasos de la colonia. Evidentemente, ¿no?, los demás pasos se irán completando en los deberes de las próximas sesiones. Por favor, como siempre, cualquier duda, comentarla en el post de las actividades de Classroom para así resolver dudas comunes. Muchas gracias.